ya de pies, eso me indica que ya lo tienen listo, ¿verdad? Estamos esperando algunos otros. Proverbios 1, 8 y 9. Comparta ahí con alguno, ayúdele a los que todavía están buscando. Dice la bendita palabra de nuestro Dios así, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Voy a leer otra vez. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por los consejos, Señor, que hemos recibido a través de los años por parte de nuestros padres, maestros, de todas aquellas personas, Señor, que nos aman, Padre, y que nos dan la dirección. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra, ese consejo, Señor, a nuestra vida, para poder, Señor, estar preparados para enfrentar cualquier circunstancia de la vida. En el nombre de Jesús, te amamos y te honramos por todo lo que tú eres y nos das a nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Quiero en esta mañana hablarles acerca de las instrucciones que Jesucristo da. Sabe que en este mundo nosotros recibimos instrucciones en todos lados. A donde usted vaya hay instrucciones. Si usted se va a subir a un avión, usted va a recibir instrucciones. Desde el momento en que usted compra su ticket, ¿verdad? Hay cierta información, ¿verdad? Que a veces en el mismo ticket le incluyen, ¿verdad? A qué horas usted tiene que estar en el aeropuerto. Y bueno, si usted no sabe, usted busca información. Precisamente porque, ¿verdad? Necesita dirección, necesita instrucciones. En las escuelas se dan instrucciones, se enseñan. ¿Dónde más? En la iglesia también se dan consejos, se da dirección, se dan consejos, se dan instrucciones. En los trabajos, ¿verdad? Usted llega y como nuevo en un trabajo, usted va a recibir instrucciones de cómo hacerlo, ¿verdad? Para que usted también haga buena producción y seguro, no vaya a tener ningún accidente. Se da cuenta que todo estamos, ¿verdad? Donde quiera, donde vayamos, donde estemos, van a haber instrucciones. Hay señalamientos en las carreteras, en las calles. Entonces, todo aquel que no sigue las instrucciones, ¿qué le pasa? Va a tener problemas, va a tener dificultades, ¿verdad? Si la velocidad ahí dice, ¿verdad? De esta curva usted debe agarrar la 40 y usted la agarra 80, entonces usted no está siguiendo las instrucciones. ¿Y dónde va a terminar? Muchos van a terminar en la barranca si no siguen las instrucciones. ¿Me entiende? Hay señalamientos, hay instrucciones, hay direcciones que muchas veces como seres humanos, ¿verdad? Vamos enseñando. ¿Qué pasa después de que usted pasa por un lugar y hay un agujero y usted se cayó, ¿verdad? Y se torció el pie? Entonces, bien, usted ¿verdad? Saca el pie y continúa, pero con dolor, ¿verdad? A lo mejor renqueando, pero ¿qué va a hacer aparte de que ya cayó en ese agujero? Se va a preocupar por los otros que vienen atrás. O cuando usted escuche de una persona que va a pasar por ahí y usted le va a recomendar, ten cuidado porque yo pasé por ahí y hay un agujero, para que no vayas a caer. ¿Verdad que los que hemos pasado por experiencias y hemos sufrido esas malas decisiones, ¿verdad que luego queremos prevenir a los demás? ¿O queremos que también caigan? No, que sienta lo que se siente, ¿verdad? Y caer en ello. Entonces, las instrucciones, si vamos a ver cómo el Señor Jesucristo daba instrucciones a sus discípulos, a los religiosos, a todas las personas que en ese tiempo vivían. Vamos a oír de las instrucciones del Señor Jesús, el Maestro. Juan capítulo 13, verso 13, dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien. ¿Por qué? Porque lo soy, dijo él mismo, ¿verdad? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Y en Mateo capítulo 10, verso 5 dice: a estos dos envió Jesús y le dio instrucciones diciendo. Mira, el maestro siempre estaba dando, ¿verdad? Instrucciones, dirección, ¿verdad? Entonces, ¿quién es un maestro? Jesucristo es el gran maestro. Por eso, ¿verdad? Por camino de gentiles le dice a sus discípulos: no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis.
Didáscalos, esa es la palabra, didáscalos. En el griego, ¿verdad? Que quiere decir maestro, instructor, doctor, ¿verdad? Por eso algunos se llaman doctores por ahí, ¿verdad? Mateo 26:18, y él dijo: ir a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Él estaba dando instrucciones a sus discípulos que fueran y prepararan la Pascua. De hecho, había un hombre ahí que ya conocía, ¿verdad? Y ya sabía. Entonces, Lucas 6:40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Jesús, mis hermanos, enseñaba en la sinagoga, pero también enseñaba al aire libre, arriba de una montaña, al lado del mar de Galilea. Pero ¿qué era lo que perseguía el maestro? Era enseñar, buscar. Buscar discípulos, buscar quienes quisieran aprender, tener los conocimientos. Pero ¿sabe qué es lo que hace un maestro? ¿A cuánto les gusta enseñar? Hay personas que dentro de su trabajo tienen la habilidad, tienen la paciencia para poder enseñar. Hay quienes son habilidosos y saben hacer el trabajo, pero no quieren gastar tiempo enseñando a otros, ¿verdad? Mi patrón decía esto. Cuando veía que había un foreman que no acostumbraba a enseñar a su gente, él decía: esto es de insensato, decía, porque no sabe él que si le enseñara, si tomara tiempo para enseñarle a trabajar a sus trabajadores, entonces, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces él no tendría que trabajar tanto. Después él tiene que venir y arreglando lo que no queda bien, ¿verdad? Entonces, hay razón en ello. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quería lograr al enseñarles a sus discípulos? Los estaba preparando para enfrentar todo tipo de circunstancias. ¿Saben que cuando nosotros venimos a este lugar, nosotros venimos a recibir instrucciones? Las instrucciones de Dios. Estos sacos no me quieren a mí. Bueno, o los micrófonos. Entonces, cuando pensamos, ¿verdad? En este mundo, ¿cómo nosotros vamos aprendiendo? ¿Vamos desarrollando cierto conocimiento? No, es algo que vamos aprendiendo de aquellos que nos van enseñando. Por ejemplo, los maestros en las escuelas seculares, déjenme hablarle un poquito del tiempo antiguo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en ese tiempo les enseñaban a los niños la ley. Dicen que los rabinos escogían a quienes les iban a enseñar, y habían rabinos, ¿verdad?, que escogían a los mejores alumnos, o sea, a los que eran una chispa. De tal manera que a los 12 años se cree que algunos llegaban hasta memorizar lo que eran los primeros 5 libros de la Biblia, que son, ya iba a decir Mateo, no, Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, de memoria. Mira, entonces, la escuela para ellos era solamente, ¿verdad?, acerca de Dios, el temor a Dios, el respeto a Dios, el guardar la ley, todo eso era parte de la enseñanza. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento dice que amarás al Señor tu Dios con todo, ¿verdad? Y habla acerca de esa relación que nosotros debemos de tener con Dios. Y entonces, las cosas han cambiado en el mundo. Entonces empezaron a haber maestros seculares que empezaron a enseñar, ¿verdad? De tal manera que usted puede enfrentar las circunstancias. ¿Por qué van los niños a la escuela? A prepararse para que les enseñen, ¿verdad?, cómo contar, cómo multiplicar, cómo dividir, etcétera. Todo ese tipo de cosas, ciencia, cómo esto funciona, física, ¿verdad? Todas esas materias, ¿verdad?, que les van abriendo el entendimiento, la mente, y van aprendiendo. Pero en realidad, antiguamente lo que se les enseñaba era acerca de Dios y no necesitaban más, ¿verdad? Ya lo demás, los oficios se iban conociendo con ¿verdad? ¿Cuántos les tocó desde pequeños a lo mejor ordeñar vacas? Viendo a sus padres, y a lo mejor sus padres les dijo: mira, así se agarra acá, ¿verdad? Cómo agarrar un arado, cómo ir y traer los animales, etcétera. Nos enseñaron a trabajar.
Nos enseñaron a hacer ciertas cosas, a hacer ciertos trabajos, aún dentro de la casa, del hogar hoy en día, ¿verdad? Bueno, hoy día tenemos a YouTube para todo. Quiero hacer esta comida, pero ¿dónde? YouTube. Quiero pintar la casa, pero no sé cómo usar esto. YouTube. Ahí encontramos ¿verdad? Anda fallando el carro, y empieza a buscarle, ¿me entiendes? Entonces hemos agarrado Google, hemos agarrado YouTube, hemos agarrado, ¿verdad?, diferentes fuentes donde hay instrucciones. ¿Por qué? Porque hay quienes ya han pasado por esa experiencia y están enseñando, ¿verdad? Yo tenía este problema con este carro y ahora, ¿verdad? Y entonces usted dice, son los mismos síntomas, entonces quiere decir que es lo mismo. Si él hizo eso, funciona para mí. En la vida, mis hermanos, también hay quienes han pasado por dificultades. Hay libros escritos, ¿verdad?, que para el noviazgo, para el mejor matrimonio, tener éxito en esto, ser un gran orador y todo eso ha sido la experiencia de una persona plasmado en un libro, ¿me entiende? Pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Me gustó mucho, hace algunos días un hermano me decía, me regalaron un libro, me dice, ¿cómo es estar yo seguro de mi salvación? Dijo, yo no necesito leer ese libro, y qué bueno, ¿verdad? Dice, yo no quiero ser influenciado por otras cosas, yo tengo la palabra de Dios. Y le dije, bueno, y es que la palabra de Dios dice que usted tiene vida eterna. Usted ha creído en Jesucristo, sí, yo no lo cambio, qué bueno. Entonces, ¿me entiende? Entonces, cada uno, pero hay instrucciones que le van a funcionar a unos y no le van a funcionar a otros. Toda persona que, escuche bien, que se resiste a la instrucción es un buen candidato a pagar un precio muy elevado, ¿verdad? Hasta en el gimnasio, ¿verdad, José? Si usted no sabe cómo usar un aparato, usted se va a lastimar. Usted se puede romper un tendón, se puede lastimar los músculos, etcétera. Cualquier cosa le puede pasar. Entonces, va a haber un precio que pagar. Va a tener que ir con un médico, va a tener que estar en reposo mucho tiempo, a lo mejor va a dejar de trabajar, etcétera. Entonces, hay un precio muy alto que se paga cuando no se siguen instrucciones. Hay decisiones que se toman en la vida que son caras, ¿verdad? Y hemos hablado una y otra vez desde este púlpito, le hemos dicho, hay dos decisiones bien importantes en la vida del ser humano. La primera es que recibas a Jesucristo en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida, porque tienes la eternidad ahora con Dios. Esa es una. Y la segunda es con quién te vas a casar. Si no estás casado, ¿verdad? Ya si estás casado, pues ya ni modo, aguantas, ¿verdad? Ya estás arriba del barco, a seguir remando. Pero si no, ¿verdad? Acuérdate de estas palabras, porque es la decisión más importante, ¿verdad? Recibir a Cristo. Pero la segunda es también importante, porque de eso depende, de esa decisión, depende tu felicidad todos los días que Dios te dé sobre esta tierra. Porque nosotros creemos en un matrimonio, uno, ¿verdad? Y de aquí hasta que la muerte nos separe, hasta que el Señor venga. Entonces, esas decisiones, mis hermanos, donde no tenemos que involucrar, ¿verdad? Entonces, toda persona, escuche bien, que se resiste a la instrucción, es un buen candidato para pagar un precio bastante alto. Entonces, porque la idea, ¿verdad?, de los que nos enseñan el buen camino, es porque ya hemos caminado algunos, ¿verdad? Y cuando vemos que alguien va por un camino equivocado, decimos, no es por ahí, mijo, ¿verdad? Y entonces algunos voltean y ya nos ven la edad más o menos, ¿verdad? Nos escanean, nos dicen, este ya, sí, como en su juventud, ¿verdad? Se brincaba las bardas, era lo que yo hacía, ¿verdad? Entonces, para escaparme, irme, ¿verdad? Pero los precios son elevados, los que paga uno cuando uno sigue, ¿verdad?, no las instrucciones correctas, sino las instrucciones que uno recibe ¿verdad? Porque ¿quién de los jóvenes no recibió a veces el mal consejo, la mala dirección de sus mismos amigos o compañeros, ¿verdad?, del mundo, ¿verdad? Tú hazle así, ¿verdad?, tratando de engañar a los padres, que bueno, a los padres muchas veces cuando los hijos, ¿verdad?, quieren engañarnos, digo, mi hijo, si cuando tú vienes nosotros ya fuimos y vinimos, ¿verdad?, porque ya lo vivimos. Entonces nosotros, como ya hemos vivido ciertas experiencias, no queremos que nuestros hijos repitan o que nuestros jóvenes pasen por ese dolor, por ese sufrimiento.
Entonces Jesucristo fue un maestro, sus discípulos recibieron instrucciones. La Biblia dice que Pablo fue maestro de los gentiles, y lo dice en 2 de Timoteo 1:11, cuando le dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Dice, Pablo fue un maestro. Él tuvo la revelación directa del Espíritu de Dios. Él tuvo un encuentro con Jesucristo, fue un apóstol, ¿verdad?, para los gentiles. Pero, ¿qué es lo que hace un maestro? Mire, 1 Corintios 11:2, dice el apóstol Pablo: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Entonces, usted viene a la iglesia, mis hermanos, y usted viene a recibir instrucciones. El Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, habló de muchos temas, ¿verdad? Hablamos acerca de eso. Algunos teólogos dicen que eso le llevó alrededor de unos 12 minutos, cuando mucho, ¿verdad? 12 minutos y medio, dar todos esos temas, los 3 capítulos de lo que es el capítulo 5, 6 y 7, pero termina diciendo esto. Dice: todo aquel que escucha esta palabra, dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente, dice, que construyó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, ¿verdad?, ríos y fuertes vientos soplaron y dieron con ímpetu sobre aquella casa, pero dice que no se cayó, permaneció. Pero dice que todo aquel que escucha esta palabra, estos consejos, dice, y no las hace, dice, este es parecido a aquel hombre que, sabiendo, ¿verdad?, que vendrían tormentas y todo eso, dice, construyó su casa sobre la arena. Y yo creo que al primer soplido, ¿verdad?, la casa se cayó, y dice que fue grande su ruina. Entonces, venimos a este lugar y venimos a recibir instrucción de la palabra de Dios, ¿verdad? A veces algunos hermanos se quejan de algunos hermanos, ¿verdad?, y dice, como queriendo que yo los arregle. Nosotros les damos la instrucción de la palabra de Dios, pero al salir de aquí usted decide qué hace con ella. O la toma o solamente la deja en el conocimiento. Si la lleva a la práctica, usted va a tener beneficios, pero si lo deja solo en el conocimiento, se le va a olvidar pronto. Y de por sí somos, ¿verdad?, olvidadizos. Entonces, de tal manera que ¿qué estaba diciendo? Somos olvidadizos. Usted, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 12, verso 11 dice: las palabras de los sabios, escuche bien, dice que son como los aguijones. ¿Sabe qué es un aguijón? Es una punta filosa, ¿verdad? Una alfilera, algo que penetra fácilmente. Dice que las palabras de los sabios son como aguijones. Dice, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Sé que a veces cuando decimos algunas verdades desde aquí, ¿verdad?, algunos les molesta, algunos a lo mejor no las reciben, y híjole, como que ya me descubrió. No, yo no conozco a nadie, y a veces, bueno, sí conozco, pero sabe que muchas veces no lo decimos por lo que uno sepa, sino por lo que uno tiene que decir de la palabra de Dios. Entonces, el consejo que se da en este púlpito, indiscutiblemente, siempre usted tendrá esas dos opciones: o va y lo practica, o solamente lo guarda, o le entra por aquí y le sale por acá, ¿verdad? Al final de cuentas, usted es el que va a pagar el precio, o va a recibir los beneficios de seguir el consejo de la palabra de Dios. Hace algunos años me acuerdo que yo traía un tema, ¿verdad? Y el tema tenía que hablar con adulterio, y llegaba una hermanita, ¿verdad?, y pasaban el tiempo, y resulta que cuando volví a llegar otra vez dentro del sermón tenía que salir algo de eso. Y entonces dije, híjole, ya hasta yo me siento mal, pero pues si está dentro de lo que hemos preparado, y entonces ¿por qué yo me tengo que sentir mal? Entonces espero que Dios esté hablando a la vida de todos, ¿verdad? Entonces a veces, ¿verdad?, el hombre habla, pero Dios, esperemos que siempre Dios esté hablando a nuestro corazón. Sigamos el consejo, no nos molestemos, ¿verdad?, cuando Dios habla a nuestra vida, o cuando creamos que la persona nos está dando directamente, ¿verdad?, como que por lo que sabe me lo está diciendo. No tenga problema con ello, reciba, ¿verdad?, reciba lo bueno, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, escudriñelo todo bien. Entonces, hay instrucciones
que se dan y que las personas a veces no quieren escuchar. Hemos tenido a lo largo de nuestras vidas mentores, personas que nos han enseñado y siguen enseñando, ¿verdad? Algunos de ellos, a los que tienen todavía papás, nuestros padres, abuelos, maestros seculares, pastores, maestros de la escuela dominical, etcétera. Y qué bonito es cuando alguien se interesa por uno, ¿no es cierto? Entonces, el apóstol Pablo estaba interesado por Timoteo, por la iglesia, ¿verdad?, que estaba creciendo dentro de los gentiles, y siempre, si él no podía ir, enviaba a alguien. ¿Cómo se siente usted cuando alguien está interesado por usted? Para bien, por supuesto, ¿verdad? Yo sé que cuando usted mira el teléfono sonar y mira el nombre de aquella persona que siempre lo está animando, le está diciendo, sigue adelante, pero no, sí puedes, sí puedes. No, pero es que yo le he fallado a Dios. Mira, todos le hemos fallado a Dios, ¿verdad? No es aquel que le está señalando, no es aquel que le está diciendo, es que tienes que ser así, es que tienes que asar, ¿verdad? No, sino que le está animando, le está ayudando, le está diciendo, échale ganas. La palabra de Dios nos dice que confesemos nuestro pecado. Dios es fiel y justo. Mira, Él entiende nuestras necesidades. Todos vamos a pasar por dificultades, pero cuando hay alguien, ¿verdad?, que usted ha escuchado, que siempre está hablando a sus espaldas, que siempre está señalándole, que siempre le está diciendo las cosas, a lo mejor quiere verlo bien, pero la manera como se lo está diciendo a usted le molesta, de tal manera que cuando mira la llamada dice, ay no, otra vez, ay, es escucharlo y ay, ¿verdad? Y no quiere contestar y no contesta, ¿verdad? Entonces, pero hay quienes están, ¿verdad?, interesados. El apóstol Pablo estaba interesado por aquellos que amaba. Entonces, mire, las cartas que él escribe a estas iglesias, a los de Colosa, a los de Filipos, a Timoteo, los escribe ya por los años 60 más o menos. Estamos hablando de casi, más de 1900 años, casi 2000 años. Entonces, cuando Pablo le dice, os saluda Lucas, el médico amado, dice, y Demas, no dice los demás, sino Demas es un nombre, ¿verdad? Era uno de los colaboradores del apóstol Pablo. Y a los filipenses, en el capítulo 1, verso 24, dice, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, estos son mis colaboradores. Mire, los está mencionando por nombre, está diciendo que son los que están colaborando con él en el ministerio. Pero cuando Pablo le escribe a Timoteo, como serían unos 5 años después, le dice el apóstol a Timoteo en cuanto a Demas, ¿verdad? Según de Timoteo 4:10, le dice, porque Demas, dice, me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito, dice, a Dalmacia. Y escuche bien, porque Pedro y Juan, esta tarde voy a estarles hablando acerca de aquella mujer, ¿verdad?, que la iban a apedrear. Pero vamos a hablar de los diferentes tipos de discípulos que el Señor tuvo. Y aquí vemos que Pedro y Judas recibieron la misma instrucción de su maestro. Estuvieron con el maestro casi al mismo tiempo, vamos a decir, los 3 años y medio. Pero ellos tuvieron diferentes resultados, porque uno siguió las instrucciones del maestro, pero el otro no. El otro andaba con ellos. Y es posible, creo yo, que cuando el Señor los envió de 2 en 2 y envió a estos discípulos también, ¿verdad?, tuvieron experiencias. Y estoy seguro que Judas también, ¿verdad?, por ahí oró por alguien, sanó o echó fuera algún demonio por ahí, ¿verdad? Pero la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y algunos dirán que echaron fuera demonios, que se levantaron, ¿verdad?, hicieron tantos milagros. Pero el Señor les dirá, apartados de mí, no os conozco. Entonces, todavía les llama hacedores de maldad. Entonces Judas, posible que andando entre ellos también, pero saben, al final él rechazó al maestro, él lo traicionó, él lo vendió. Entonces tuvieron diferentes resultados. Timoteo tuvo un maestro. ¿Quién fue su maestro? Pablo. Demas también era colaborador del apóstol Pablo, y quiero suponer, ¿verdad?, que Demas era uno de los hijos espirituales del apóstol Pablo. Pero aquí vemos también 2 resultados diferentes, porque un tiempo Demas estuvo sirviendo, pero luego dice el apóstol Pablo que se fue, dice, amando este mundo, se fue a otro lado. Quiere decir que había dejado el camino. Entonces tenemos que entender, mis amados hermanos, que los que nos instruyen,
son gentes imperfectas. Todos aquellos de los que hemos recibido algún consejo o se equivocaron en el pasado, tienen todavía, vamos a decir, se van a equivocar otra vez, porque siguen siendo imperfectos. Yo tuve un pastor americano, que en una ocasión mi esposa me vio un poco triste y por ciertas situaciones que habían pasado, ya estábamos en desacuerdos, y entonces me dijo mi esposa: ¿qué? ¿Se te cayó del pedestal donde lo tenías? Esas fueron sus palabras. Y le dije: pues sí, yo tenía una gran admiración por él, pero después de esto, pues sí, pero después comprendí, después tuve que aprender, después entendí que él seguía siendo un ser humano, querido fallar en cualquier momento, como cualquiera de nosotros, pero tuve que verme a mí mismo también, en mi imperfección. Algunos te han fallado a ti. Quizás esa persona que te ha fallado a ti, tú nunca le has fallado a ella, pero le has fallado a alguien más. Hay personas que te admiran a ti, pero hay personas que no te admiran. Hay personas a las que tú admiras, pero esas personas no te admiran a ti. Esto parece como un juego de palabras, pero todos aquellos que son maestros, ¿sabe que un maestro muchas veces pierde credibilidad por alguna falla? ¿Cómo nos ponemos nosotros cuando una persona que ha tenido infinidad de errores, que se le notan por todos lados, viene y le quiere dar a uno un consejo? ¿Cómo se siente usted? Ay, ¿qué va a venir a darme este consejo si, míralo, le ha pasado esto, el otro, y acá y allá, y su familia aquí y allá? ¿Cierto o no es cierto? Y no queremos aceptar el consejo de esa persona, o la dirección, o la instrucción. ¿Por qué? Porque estamos viendo todas sus imperfecciones. El consejo puede ser bueno. Dicen que en una ocasión un señor necesitaba un chofer, ¿verdad? Y entonces puso ahí un anuncio y muchos vinieron. Y entonces dice que se subió con el primero, ¿verdad? Arriba de la velocidad límite, y luego de repente frenó, ¿verdad? Y entonces dice que había allá un lugar donde estaba como una barranca, un precipicio, y les decía: lleguen hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí, a ver quién es el que, ¿verdad? Y estos llegaban y alcanzaban a detenerse casi al filo del precipicio. Y así, ¿verdad? Los otros, y cada uno hacía su... Pero entonces llegó uno. Dice que manejó un poquito abajo de la velocidad límite, ¿verdad? Tranquilo, sin soltar el volante, y luego con mucha precaución llegó y se estacionó bastante retirado del precipicio. Y entonces empezó a preguntarles: ¿cuántas veces tú has chocado? No, pues yo, no, nunca he chocado, no, ¿verdad? El historial de los otros arrebatados estaban limpios. Sin embargo, el último, ¿verdad?, que era bien precavido y todo eso, dijo: yo sí, he tenido 3 accidentes, he salido aquí, así, 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 y dijo: quiero que tú seas mi chofer. Y los otros estaban mirando: pero ¿cómo? Si ha chocado, se ha volteado, ¿verdad? Ha desbaratado otros vehículos, y yo no, decía otro, ¿verdad? Y entonces dijo: es que los que nunca han tenido una experiencia como esa no van a ser precavidos. Sin embargo, aquel que ya vivió experiencias, tiene marcas, entonces va a ser más precavido. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, no dejemos de escuchar a aquellos en su imperfección. Siempre estamos buscando lo mejor para, ¿verdad?, para los demás, para los que vienen detrás de nosotros, para los que nos están viendo. El Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, quería lo mejor para los discípulos, para aquellas personas que se estaban convirtiendo. Entonces, cuando un hermano le diga: mira, hermano, no lo hagas así,
¿verdad? Dígale, ¿verdad? Pero no lo diga como que usted, ¿verdad? Lo sabe todo, sino usted, mire, yo lo haría de esta forma, ¿verdad? Entonces, la persona solamente va a tener dos opciones: o hacerlo como usted le está indicando, o hacerlo a su manera, ¿verdad? Pero después se va a dar cuenta. No es cierto. Así pasa. A veces cuando no estamos en nuestra cultura, tenemos mucha dificultad con seguir las instrucciones. Siempre estamos desafiando a las autoridades. Siempre estamos, ¿verdad? Pensamos que entre más alto nos hagan el muro, dijo, pues así puedo brincarlo, como que no, ¿verdad? Cada barrera que nos ponen es un desafío para brincarlo. Jóvenes, no se molesten si los padres le dicen no puedes salir o regresa a tales horas, ¿verdad? Porque a veces los jóvenes piensan que los padres los quieren tener encerrados ahí en una jaula, en una cárcel, ¿verdad? Eso lo ven así ellos. Pero en realidad los padres lo que quieren es protegerlo de las malas influencias, de los vicios, de las adicciones, de todo eso que hay en el mundo, que el mundo ofrece, ¿verdad? Y que las inquietudes en la juventud están a flor de piel, ¿verdad? Son influenciados. Entonces, hemos conocido tantas experiencias de aquellos que no han escuchado las instrucciones. Queremos lo mejor para nuestros hijos. La Biblia enseña que los padres son maestros. Por eso, Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies, no desprecies la dirección de tu madre. ¿Qué podemos hacer así? Tomar la instrucción, pero nosotros como padres debemos modelar, no solamente enseñar con palabras, sino modelar con hechos. Yo no puedo decirle a mi hijo, deja la bebida, ¿verdad? Si yo tengo la bebida en la mano. Tenemos que modelar. Es lo que a veces le decimos a nuestros hijos: ¿por qué? Si nunca te enseñamos eso, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre amistad e instructor es: el amigo se acepta tal como es, pero el instructor quiere llevarlo a otro nivel. Como padre, al hablar con nuestros hijos, hablamos de las actitudes que les pueden ayudar a ser mejores personas para su beneficio y para su bien. Cuando la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que cuando hagamos las cosas, ya sea en el trabajo o en la sociedad, lo hagamos como para el Señor y no para el hombre, no para quedar bien, porque, ¿verdad? Sabemos que en los trabajos se da mucho eso. Hay personas que hablan muy bonito a los patrones, a los jefes, para quedar bien ellos, ¿verdad? Pero es con los hechos con los que se demuestran. Hay personas que no les gustan, ¿verdad?, que se les instruye. Usted quiere decirle cómo trate al marido y usted dice, no, pues usted se lo merece, ¿verdad? Entonces aquella persona quiere, trátelo mejor, hasta que pierde al marido. Entonces dice, ay, si te hubiera hecho caso. Muchas veces hemos tratado mal a nuestros hijos hasta que terminan yéndose de la casa, porque no hemos sabido dar las instrucciones. El perseguir o el seguir las instrucciones tiene que ver, escucha bien, con el desalojo del orgullo. Hay personas que les cuesta trabajo someterse a la instrucción de los demás. Personas que son sabios en su propia opinión, otros que creen que lo saben todo, ¿verdad? A los hijos, ¿qué les decimos? Que estudien, que saquen una carrera, que se esfuercen, luego van a disfrutar, que se preparen. Pero hay quienes fueron desde pequeños, ni a sus padres, ni a los maestros, crecieron, se metieron en problemas porque nunca siguieron las instrucciones, se metieron en problemas con la policía, terminaron en la cárcel y muchos están encerraditos o muchos ya ni siquiera están en este mundo, porque a eso nos lleva el no seguir las instrucciones. Eso nos lleva cuando estamos desafiando esas instrucciones. Las personas que desechan la instrucción, dice la Escritura en Proverbios 10:17, camino a la vida es guardar la instrucción. Pero guardar es practicar, ¿ok? No voy a escribir la instrucción y la voy a guardar. No, es
hacerla, es practicarla. Dice, pero quien desecha la reprensión, dice que hierra. Entonces, ¿usted no quiere escuchar la instrucción? La palabra de Dios dice que usted se va a equivocar. Así de simple. Usted no escucha los consejos de los padres, le va a ir mal. Entonces, ¿qué más nos dice? Capítulo 12 también de Proverbios 1 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. ¿A cuántos les gustan ser instruidos? Porque a veces no queremos que alguien nos enseñe. No, a mí no me va a decir cómo. Eso es orgullo. Escuchen. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Le preguntaron a un actor famoso que cómo le gustaría que fueran los maridos de sus hijas, porque tenía puras hijas. Y él empezó a decir, ¿verdad?, de la manera como él quería, que los sean honestos, que sean fieles. Dijo, ¿y usted por qué no es fiel? Y hasta entonces le cayó el 20. Y qué bueno que, ¿verdad?, luego conoció y se arrepintió. Pedro siguió la instrucción, Judas no. Timoteo siguió la instrucción, Demas no. Hermano, si usted no sigue la instrucción de la palabra, usted tiene un problema. Si yo no sigo la instrucción de la palabra, yo tengo el problema. Y el problema es en el corazón, porque no nos sometemos a Dios. Y entonces nos va a ir mal. En todos lados a donde vayamos, si nosotros no nos sometemos a la instrucción de Dios, a donde quiera que vayamos, nos va a ir mal. En el trabajo, en la sociedad, en la familia, en el matrimonio, con los hijos, etcétera. Porque no queremos seguir la instrucción. Algunos, cuando piden consejería, o cuando uno se entera, ¿verdad?, de alguna situación que están pasando, y alguien le dice, pues ve y habla con el pastor. Y dicen, ay, es que ya sé lo que me va a decir. Algunos hasta ya saben lo que, ¿verdad?, el consejo que se les va a dar, porque ya saben. ¿Es fácil seguir el consejo? En el trabajo, si usted sigue los consejos, ¿verdad?, las instrucciones, la dirección, va a ser bien el trabajo. La gente va a estar contenta. La palabra de Dios nos ha sido dada a nosotros como instrucción para que vivamos bien. No solamente para nosotros mismos, sino que vivamos bien con los demás. Podamos interactuar con los demás. Podamos estar en paz con los demás, etcétera. Y entonces, ¿sabe quién va a estar contento? Dios. Porque para eso nos dio su palabra. Para que nosotros podamos vivir en armonía. Por eso el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, el deseo de Dios en el corazón de Dios es que haya armonía. Véngase esta tarde, si usted tiene la posibilidad, la oportunidad, vamos a hablar acerca de las diferentes situaciones que vivimos a veces dentro de las iglesias. ¿Ya? Va a estar interesante, va a estar muy interesante. Cómo siendo tan diversos, el Señor manda que nos amemos. Así es que, ¿verdad? Ahí les aventé mi anuncio. Vamos a 1 Corintios, antes de entrar a 1 Corintios 11, vamos a orar en este momento por estas instrucciones que hemos recibido hoy, ¿verdad? Sigamos el consejo de Dios, escuchemos el consejo de nuestros padres, de nuestros maestros, de aquellos que buscan y quieren el bien para nosotros. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. En esta mañana, Señor, reconocemos tu majestad, tu grandeza, tu poder, la autoridad que tú tienes, Señor, en este mundo, en el universo mismo, y que desea, Señor, que nuestro corazón, que nuestro ser, Padre Santo, sea sometido, Padre, a la instrucción tuya. Perdónanos todas las veces, Señor, que hemos actuado con orgullo, con soberbia, con altanerismo, quizás hasta como déspotas, no aceptando, Señor, el consejo,
Algunos, quizás porque quieren resaltar que tienen conocimiento, pero que nosotros podamos verlo como buscando el bien para nosotros. Y ayúdanos a seguir el consejo, Padre, a doblegar el orgullo, Señor, a escuchar tu palabra, el consejo del bien, sin perturbación alguna. Perdónanos por todas las veces, Señor, que te hemos fallado. Al fallarte a ti nos hemos fallado a nosotros mismos porque nos ha ido mal. Cada vez que no sigamos tus instrucciones, Señor, pagaremos un precio alto. Porque tu palabra nos dice que busquemos tu reino y tu justicia. Tu palabra nos enseña que te amemos a ti con toda nuestra fuerza, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Padre, perdónanos por todas las veces que te hemos fallado, te hemos faltado y hemos ofendido tu nombre, diciendo que te conocemos y hemos actuado como si no te conociéramos. En el nombre de Jesús, perdónanos. Perdónanos por esa sangre preciosa que fue derramada. Ayúdanos a estar en armonía contigo y con todos los demás, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, Padre Santo. Gracias por tu perdón. Gracias por tu paciencia para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.